En casi todas las colecciones de antigüedades egipcias que se conservan hoy en día en los museos públicos y colecciones privadas de todo el mundo, hay unos objetos de barro, normalmente de forma cónica, que tienen una estampación en relieve con textos jeroglíficos. Estos objetos son conocidos con el nombre genérico de conos funerarios. Quizás por su aspecto tosco y apariencia no especialmente atractiva, si los comparamos con otras antigüedades, estos objetos no destacan demasiado en las vitrinas donde se exponen y suelen pasar bastante desapercibidos por los visitantes. Muchos museos, a pesar de disponer un gran número de este tipo de objetos, solo exponen unos pocos ejemplares, acompañados de una muy escasa información. Veamos algunos ejemplos. De los casi 200 objetos de este tipo que conserva el Museo del Louvre de París, únicamente se muestran 2 ejemplares en la sala dedicada a materiales y técnicas. El ejemplar de la izquierda pertenece a Samut y a su esposa Nubnefer, desconocidos por otras fuentes y sin tumba identificada, y en el que no se menciona ningún título, pero que podríamos datar a mediados de la dinastía XVIII. El ejemplar de la derecha pertenece a Basa, que fue alcalde de Tebas bajo el reinado psamético I, en la dinastía XXVI. Como dato curioso que nos invita a pensar, podemos señalar que entre estos 2 ejemplares de aspecto bastante similar les separan 800 años. Otro ejemplo lo tenemos en el Neues Museum de Berlín, que también presenta solo 2 ejemplares, uno de sección rectangular de un personaje llamado Amenhotep y otro de la dinastía XXVI de un conocido funcionario que tuvo el cargo de tesorero real, llamado Ramose, que vivió en tiempos de Taharka y Psamético I. Y está totalmente identificado que es propietario de la tumba 132 de Gurna. Como se puede observar, aquí tampoco se da ninguna explicación que nos ilustre sobre qué son y qué utilidad tenían estos objetos. Únicamente nos menciona la dinastía y el nombre de los personajes. Otro caso particular es el Museo Británico, que expone una correcta representación en 2 de sus salas. En esta vitrina dedicada a diferentes objetos funerarios del Imperio Nuevo se muestran 8 conos funerarios y un objeto de barro más o menos rectangular con varias estampaciones que también han aparecido sobre conos. En este caso sí hay una pequeña explicación sobre la arquitectura de la tumba y la utilidad de los conos funerarios. Aquí vemos una especie de ladrillo de barro cocido con 2 estampaciones en 2 de sus lados, que pertenece al jefe de los Medjay, llamado Ruru. Los Medjay, de hecho, era una especie de fuerza policial paramilitar formada normalmente por nubios que se cuidaba de proteger las rutas y fronteras de Egipto. Para indicarnos que no se trata de objetos únicos, sino que existen un cierto número de conos con la misma estampación, que incluso podrían llegar en algunos casos a casi a 300 ejemplares iguales, los responsables del museo nos muestran 4 conos de Nefergebef, que fue sacerdote del templo de Amenhotep II y del cual vemos su nombre inscrito en un cartucho. Como hemos comentado, muchos museos con antigüedades egipcias disponen de conos funerarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que dispone un total de 8 ejemplares, de los cuales tiene 6 expuestos. Hay que decir que aquí en este caso también hay una explicación acerca de qué son y para qué se utilizaban estos objetos. A la derecha tenemos el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, que tiene expuestos 15 ejemplares, el Ashmolean Museum de Oxford, que dispone de 694 como mínimo, y que en sus vitrinas solo muestra 6 ejemplares. Uno no aparece en la imagen. O bien el Museo Cívico Arqueológico de Bolonia, que tiene 80 ejemplares y que muestra un gran número de ellos. Otro museo que dispone de una gran colección de conos
es el Petrie Museum de Londres, pero que lamentablemente solo muestra dos únicos ejemplares procedentes de una donación. En este caso concreto es disculpable porque lamentablemente el museo no dispone de espacio suficiente para mostrar todas las antigüedades que conserva. Incluso para ganar espacio han habilitado los cajones donde se conservan algunas piezas para que el visitante las pueda contemplar. En el caso de los conos funerarios, están conservados en los armarios del museo. No obstante, y aprovechando las nuevas tecnologías, tienen la totalidad de conos fotografiados y puestos en internet. En este caso, esta es la puerta del armario, que como podemos ver dispone de 489 ejemplares. Un caso bien distinto es el Metropolitan Museum de Nueva York, que muestra la casi totalidad de este tipo de objetos que conserva. Algunos dispuestos en varios ámbitos según las distintas excavaciones y épocas, Imperio Medio, Imperio Nuevo y Baja Época, y el resto expuestos en la sala 117 en 3 largas hileras y por orden según la clasificación del corpus de Davis y Macadam. Un caso aparte es el Museo del Cairo, que si bien dispone de más de 1 millar de estos objetos en sus almacenes, no hay ningún ejemplar expuesto al público. No obstante, Egipto conserva varios miles de conos funerarios guardados en los distintos almacenes en la orilla occidental de Luxor, producto de las excavaciones. El Museo de Luxor muestra, procedentes de las excavaciones de Drabul Naga del año 2017, 4 conos del escriba Mahati y su esposa Hui, en la que se hallaron en dichas excavaciones más de 100 conos, 50 de ellos pertenecientes a Mahati. De todos modos, y desafortunadamente, ninguno de los 4 conos expuestos está bien orientado. Los conos funerarios son unos objetos macizos hechos de barro y moldeados a mano que posteriormente se cocían en hornos a altas temperaturas. Generalmente tienen una forma cónica y sus medidas oscilan entre 12 y 35 centímetros de longitud, con una base circular que mide aproximadamente entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Es en esta base circular donde se aplicaba, por medio de un molde o matriz, una estampación con una serie de textos jeroglíficos en relieve. La calidad de dicha estampación dependía de varios factores, principalmente la elaboración de la matriz, las impurezas y grado de humedad de la arcilla utilizada, la presión ejercida al realizar la estampación, los accidentes durante la cocción, etc., pero sobre todo al estado de conservación en que han podido llegar hasta nuestros días. El interior de estos objetos generalmente es de un color más o menos negro debido a la cocción irregular. En el tronco del cono algunas veces se pueden apreciar unas marcas provocadas por los dedos de la mano, normalmente la izquierda, al sostener firmemente el cono, mientras que con la derecha se aplicaba la matriz con la estampación deseada. Aquí tenemos unos ejemplos de distintos tamaños y formas de conos funerarios. Conos con una misma estampación presentan a veces longitudes variables que pueden oscilar entre 1 y varios centímetros de diferencia entre ellos. También se han hallado, pero en mucha menor cantidad, otros elementos de barro que presentan distintas formas y tamaños más o menos rectangulares, con una o varias estampaciones iguales a las de los conos, pero únicamente en 2 de sus lados. Los conos se pueden agrupar en 2 grandes grupos, los que tienen estampaciones y los anepigráficos, que no presentan ningún tipo de estampación. Las estampaciones pueden ser circulares, ovaladas, cuadradas o rectangulares, independientemente de la forma que tenga la base. Normalmente los textos están compuestos en hileras o columnas y se hallan inscritos en el interior de un marco circular, cuadrado
u ovalado. A veces los textos están separados por unas líneas horizontales o verticales. Aquí podemos observar algunos ejemplos de estampaciones que se ajustan con mayor o menor exactitud a la base de los conos, lo cual parece indicar que los artesanos que elaboraban estos conos no conocían de antemano el diseño o medidas del molde que se usaría para su estampación. Algunos, como pueden ver, se ajustan a la medida de la base, mientras que otros la estampación aparece incompleta porque es mayor que la propia base del cono. O incluso algunas son excesivamente pequeñas, que incluso optaron por incluir dos estampaciones iguales en la misma base circular. No obstante, hay algunos ejemplares que presentan una perfecta realización y acabado, como este perteneciente al supervisor del ganado del dios Amón, Yehuti, que fue hallado, entre otros muchos, por la misión española que excava su tumba en Draabulnaga. Los conos funerarios con estampaciones son sin lugar a dudas un fenómeno típicamente tebano, hallándose dispersos por toda la necrópolis alrededor de las tumbas privadas. No se conoce ningún cono perteneciente a ningún rey. La necrópolis, como lugar sagrado, se estableció al oeste de la ciudad de Tebas, en la orilla occidental, en los límites de la zona fértil inundable y a la vista de los templos de millones de años de los reyes. La necrópolis tebana tenía aproximadamente unos 3 kilómetros de longitud, pero en la actualidad es conocida por sus nombres árabes actuales que agrupaban pequeños núcleos habitados. De norte a sur tenemos el Tarif y las colinas de Draabulnaga, Deir el-Bahari y el Asasif, la pequeña colina del Joja y al centro la montaña de Sheykhab del Gurna, y más al sur Gurnet Murai. Estas zonas oscuras que se ven en la fotografía son los vestigios de las antiguas viviendas que se habían construido encima y alrededor de las tumbas, y que en los últimos años se han demolido y eliminado los escombros. Los conos funerarios se encontraron casi siempre diseminados por el suelo de la necrópolis alrededor de las tumbas. Hasta hace unos pocos años todavía era posible ver algunos ejemplares fragmentarios dispersos por la superficie del terreno. En la actualidad, el Servicio de Antigüedades está realizando una gran labor de limpieza, adecuación y señalización de los monumentos. La necrópolis tebana, si bien ya fue utilizada en tiempos del Imperio Antiguo, adquiere su importancia a partir del Imperio Medio, cuando los reyes de la dinastía 11, iniciadores de la reunificación de Egipto, se hicieron construir sus tumbas en la zona del Tarif. Aquí se hallaron entre la multitud de casas del Tarif los restos de 3 grandes tumbas del tipo Saf, atribuidas a 3 reyes llamados Antef. La mejor conservada perteneció a Antef I y es conocida con el nombre de Saf el-Dawaba. El artista y diplomático y escritor Vivant Denon, que acompañó a Napoleón en su expedición a Egipto, publicó en 1802 un excelente grabado de esta tumba. Las tumbas Saf, que en árabe significa hilera, se caracterizan por una hilera de pilares tallados en la roca, formando la fachada de la propia tumba. En la actualidad se halla bastante en mal estado de conservación y casi rodeada de casas por todas partes. A finales de los años 60, miembros del Instituto Arqueológico Alemán estudiaron la zona, descubriendo también numerosas tumbas privadas sin decoración alrededor de las tumbas reales. Asimismo, se encontraron numerosos conos funerarios sin inscripción. Más tarde, Mentuhotep II, sucesor de Antef III y quinto soberano y verdadero fundador del Imperio Medio, se hizo construir su templo funerario en la zona de Deir el-Bahari, provocando que muchos altos dignatarios de la corte escogieran también este lugar para hacerse enterrar,
construyendo sus tumbas del tipo SAF en la parte baja a lo largo de la avenida del Templo, mientras que otros fueron ocupando también la vertiente norte del valle de Deir el-Bahari. La tumba quizá más famosa de este periodo es la del canciller y tesorero Mequetrè, descubierta en 1920 por el Metropolitan Museum, hallada completamente saqueada desde la antigüedad. Durante las labores de limpieza, Wilnock, su excavador, logró recuperar multitud de pequeños fragmentos de la decoración de sus muros, de una calidad muy remarcable. Por fortuna, en un pozo poco profundo en el corredor de la tumba y tras un muro sellado con ladrillos, Wilnock halló el serdab de la tumba, una pequeña cámara que contenía una serie de maquetas en muy buen estado de conservación. En total se encontraron 24 maquetas que podríamos dividir en 3 grupos. 1. Portadores de ofrendas. El segundo conjunto con embarcaciones fluviales. Y un tercer grupo formado por las propiedades o dependencias bajo su control, relacionadas con sus quehaceres diarios. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que se conserva en el Museo del Cairo, que es un censo del ganado. Esta está en el Metropolitan Museum, con un taller de fabricación de pan y cerveza. Aquí podemos ver un detalle de la fabricación del pan, moliendo la harina, moldeando el pan y un servidor delante del horno. Aquí tenemos una carnicería donde se sacrificaban los animales, que se pueden ver atados en el suelo, y la carne colgada puesta a secar. Y aquí tenemos un detalle de lo que podría ser quizá la residencia de Mequetrè, en el centro con un estanque con agua rodeado de árboles. Algunos conos funerarios sin inscripción han sido hallados también en algunas localidades fuera de Tebas, pero siempre relacionadas con las tumbas Saf. En Gebelein, por ejemplo, a 39 kilómetros al sur de Luxor, Schiaparelli, en la campaña de 1910-1911, halló la tumba Saf de Iti y Neferu, cuyas magníficas pinturas fueron extraídas para su conservación y actualmente expuestas en el Museo de Turín. Un gran patio excavado en la pendiente del montículo daba acceso a la fachada de la tumba, compuesta por 14 pilares de ladrillos de adobe, donde, diseminados por el suelo del patio, enfrente de la fachada, se hallaron diversos conos funerarios sin estampación. Uno de ellos se puede ver situado encima de los restos de uno de los pilares. En esta fotografía, tomada en 1911 por Virginio Rosa, se pueden observar 3 conos, insertados todavía en un fragmento de muro caído de la fachada de la tumba. Y aquí, 3 conos sin inscripción procedentes de las excavaciones de Gebelein, conservados en el Museo de Turín. A partir de la expedición napoleónica a Egipto en 1798 y el redescubrimiento de su civilización milenaria, pero sobre todo a partir de la publicación en 1802 del relato del viaje de Dominique Vivant Denon, así como la difusión de las impresionantes láminas de la descripción del Egipto, comenzó poco a poco en toda Europa un creciente interés por Egipto y sus fascinantes obras de arte que iban llegando procedentes del mercado de antigüedades. Esta creciente demanda, sobre todo por parte de los más importantes museos anticuarios y coleccionistas privados, dio pie a que un cierto número de aventureros, así como varios representantes diplomáticos europeos destinados a Egipto, con el permiso del virrey Muhammad Ali, financiaran excavaciones sin control alguno en todo el país para formar grandes colecciones y venderlas a sus respectivos gobiernos o a particulares adinerados. En este contexto encontramos a Giuseppe Passalacqua, natural de Trieste, que en el año 1820, con poco más de 20 años,
viajó a Egipto para intentar hacer fortuna como comerciante de caballos. Fracasado en esta empresa, tuvo la idea de emprender excavaciones en distintos lugares de Egipto, logrando reunir una interesante colección de antigüedades que culminó el 4 de diciembre de 1823 con el descubrimiento de una tumba del Imperio Medio no saqueada y con todo su ajar funerario intacto. 3 años después, viajó a París para vender al gobierno francés su colección, que fue mostrada al público en una galería cerca del Louvre con gran éxito de asistencia, pero sobre todo llamó la atención de los sabios y científicos del momento que aconsejaban su compra por la rareza de los objetos presentados. La exposición, aparte de la tumba intacta del Imperio Medio, mostrada tal y como él la descubrió, estaba formada por 1.600 objetos de todo tipo, que fueron ordenados temáticamente tal como el propio Pasalacqua describe en el extenso y detallado catálogo que publicó. Pasalacqua presenta por primera vez en la exposición 7 conos funerarios, que identificó como sellos, que se utilizarían para estampar los ladrillos de barro. Finalmente, y por diferentes motivos, el gobierno francés no compró la colección de Pasalacqua, que fue adquirida en 1827 por el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, con la condición de que el mismo Pasalacqua fuera nombrado director permanente del Museo Egipcio de Berlín. A su muerte, en 1865, el cargo pasó a Carl Richard Lepsius, que ya era codirector desde 1855. Un año después que Pasalacqua, Jean-François Champollion, descubridor del sistema jeroglífico, a su regreso de Italia, donde estuvo estudiando las distintas colecciones egipcias, fue nombrado conservador de la nueva división de los monumentos egipcios creada en el Museo Real del Louvre por el rey Carlos X de Francia. Champollion clasificó científica y metódicamente las antigüedades egipcias en 3 grandes secciones: la sala de los dioses, la sala civil y las salas funerarias, publicando a su vez un catálogo con una breve descripción de los diferentes monumentos, aunque sin ninguna ilustración, donde en referencia a los 22 conos funerarios que describía, aprovechó para desmentir a Pasalacqua, diciendo que estos objetos, llamados comúnmente sellos, tuvieran esta utilidad, ya que según su opinión, esos mismos conos tenían la impresión de un sello. También menciona que las inscripciones en caracteres jeroglíficos solo contenían nombres propios o títulos de individuos difuntos, y por lo tanto podía tratarse de una especie de etiquetas funerarias como las que se encontraban en los sarcófagos o momias de época griega. Champollion designa por primera vez a estos objetos como conos funerarios. Frédéric Hayot, naturalista y mineralólogo, viajó a Egipto realizando varias expediciones entre 1815 y 1818, al Alto Egipto y Sudán, y a los oasis orientales y occidentales. En este tiempo pasó 6 meses en Tebas, y al igual que unos años antes Pasalacqua y Champollion, también se sintió atraído por estos objetos, dejando por escrito su testimonio. Si bien Edmé François Jomard había publicado en 1821 el primer volumen con la narración de Caillaux del viaje al oasis de Tebas, no fue hasta 45 años después que pudo finalmente publicar el segundo volumen dedicado a las antigüedades, en el que reunía las estampaciones de 4 conos funerarios que había recogido en la necrópolis tebana en 1817. François-Auguste Mariette fundó en 1858 el Servicio de Antigüedades de Egipto para proteger sus monumentos, y 5 años después el primer Museo Nacional en el barrio del Gulag, en el Cairo. En 1864 publicó un catálogo de los principales monumentos dispuestos en las salas provisionales del museo. Y con relación a los conos funerarios, Mariette hizo una breve introducción sobre estos objetos,
mencionando que únicamente se encontraban en Tebas y particularmente en la necrópolis de Drabul Naga, afirmando que nunca se habían encontrado en el interior de las tumbas. También dejó escrito que intuía que estaba cerca de la entrada de una nueva tumba cuando encontraba numerosos conos enterrados por el suelo. Esta observación le llevó a pensar cuál era el destino práctico de estos objetos, de utilidad aún desconocida, que ya veía en ellos una especie de mojones que se colocarían clavados en el suelo para delimitar el área del terreno que ocupaba una determinada tumba subterránea, para así evitar que se excavaran nuevas tumbas sobre otras que con el paso del tiempo habrían sido olvidadas. Gastón Masperó fue enviado a Egipto como jefe de una misión arqueológica a principios de 1881. Sucedió a Mariette en la dirección del Museo de Boulac y del Servicio de Antigüedades Egipcias. En 1883 publicó un nuevo catálogo con las fichas de todos los objetos expuestos a modo de guía para los visitantes. En cuanto a los conos funerarios, cuestiona la opinión de Mariette, diciendo que no cree que tuvieran esta utilidad, y los identifica como ofrendas alimentarias ficticias, que se depositarían frente a la tumba. También añade que normalmente estaban recubiertos de una capa de color blanco que simulaba la harina. El egiptólogo alemán Karl Alfred Wiedemann presentó en el Sexto Congreso Internacional de Orientalistas, que tuvo lugar en Leiden en 1883, la primera recopilación sistemática de las inscripciones estampadas sobre las bases de los conos funerarios. Wiedemann ordenó las inscripciones según sus textos: los que mencionaban solo el nombre y títulos del difunto, los que empezaban por la palabra Osiris, los que empezaban con la típica fórmula funeraria venerado ante Osiris, los que mencionaban a padres, hijos o esposa del difunto, y finalmente las que tenían fórmulas de adoración, representaciones de figuras humanas, etc. En la introducción, Wiedemann analizó las diferentes hipótesis utilizadas hasta el momento para explicar qué función tenían aquellos singulares objetos de forma cónica. Y analizando los textos de 3 conos en particular, llegó a la conclusión de que estos objetos eran virtualmente ofrendas realizadas al difunto, llegando a la conclusión que por la misma forma que tienen los conos, debería verse en estos objetos la representación tridimensional del signo jeroglífico X8 de Gardiner, que puede traducirse como regalo o presente, tal como se puede ver en la típica fórmula representada en las inscripciones de las estelas funerarias y monumentos similares. Tiempo después, Flinders Petrie, en su dilatadísima vida egiptológica, investigó y excavó personalmente durante 42 años numerosos yacimientos arqueológicos repartidos por toda la geografía egipcia, de norte a sur y de este a oeste. Entre sus más de 1000 publicaciones, y por su relación con los conos funerarios egipcios, nos interesa destacar aquí uno de los capítulos del informe de la campaña que hizo en 1887, una temporada en Egipto. En el poco tiempo del que disponía, logró reunir, comprando a los aldeanos de Gurna, más de 400 ejemplares de conos funerarios que se llevó a Gran Bretaña. El propio Petrie explica que cerca de 250 de estos conos fueron cortados, conservando únicamente la parte estampada para reducir su peso y volumen y hacerlos más manejables para su transporte. Petrie catalogó 107 estampaciones distintas y las ordenó de mayor a menor columnas o hileras de textos, agrupando primero las que tenían líneas divisorias, seguidas por las que no disponían de ellas. Petrie hace una breve descripción de estos objetos, afirmando que son casi siempre sólidos y por lo general pintados de blanco, aunque a veces tienen una capa de color rojo en su base. En cuanto a su significado, Petrie, sin añadir nada nuevo, se remite de nuevo a la opinión de Masperó y dice que se trata de simulacros de panes cónicos que se ofrecían para el mantenimiento perpetuo del difunto. Aquí podemos ver un ejemplo de los dibujos de Petrie, comparados con 3 conos reales
constatando que algunos de los conos dibujados estaban incompletos. Otro egiptólogo atraído por estos objetos fue Georges Daressy, miembro de la misión arqueológica francesa que participó en 1891 bajo las órdenes de su director Eugène Grebout en la limpieza y traslado de las momias de la dinastía 21 del escondite de Bab el Gasus en Del Bahari, donde se hallaron 153 sarcófagos, y momias de los sumos sacerdotes de Amón del templo de Karnak y de las divinas adoradoras y sus familiares. En 1893, Daressy publicó la selección de conos funerarios recopilando 304 inscripciones distintas, conocidas hasta aquel momento. Daressy dibujó los conos a mano alzada y de forma esquemática, imitando la disposición de los signos jeroglíficos, ordenando de mayor a menor los que tenían, primero, inscripciones verticales, seguidos por las inscripciones horizontales, y en tercer lugar los que tenían alguna representación o figura humana, y finalmente los conos con inscripciones en forma oval, cuadrada o rectangular. Debido a la mala conservación de estos objetos, Daressy y a los pocos ejemplares que pudo examinar, algunos de sus dibujos presentaron algunos errores u omisiones en las inscripciones. Sobre la utilidad de estos objetos, Daressy rechazó las anteriores hipótesis, diciendo que estos objetos se colocarían delante de la entrada de las tumbas y que serían el equivalente a las piedras que diferentes pueblos tenían la costumbre de dejar junto a la tumba, como señal de su visita al difunto, una especie de tarjetas de visita que los parientes y amigos depositarían en las tumbas. En 1899, el gobierno egipcio solicitó de nuevo a Gastón Maspero que se hiciera cargo del servicio de antigüedades. Y en 1902 se inauguró el nuevo Museo Egipcio en la Plaza del Tahrir. Este mismo año se editó la guía del visitante al Museo del Cairo, donde aparecían citados muy brevemente los conos funerarios, con el mismo texto que ya aparecía en la anterior guía del Museo de Giza, realizada por Philippe Viret. De hecho, y muy lamentablemente, esta es la primera y última vez que aparecen referenciados los conos funerarios en las sucesivas ediciones de las guías del Museo del Cairo. Los conos son identificados como ofrendas ficticias de panes cónicos. Aquí podemos ver la representación de uno de estos panes en una pintura de la tumba de Unsu, conservada en el Museo del Louvre. Y aquí podemos comparar la imagen de un cono con el relieve procedente de la capilla de la pirámide de Sesostris a El Lich, donde se ven una serie de alimentos con panes de distintas formas. Una de las figuras más importantes en nuestro pequeño resumen histórico sobre los conos funerarios fue el egiptólogo inglés Norman de Garis Davis, que junto con su esposa Nina, también excelente artista y copista muy cualificada, se establecieron en 1907 en Tebas, donde vivieron más de 30 años trabajando juntos o por separado, con el encargo de copiar las escenas y textos que decoraban las paredes de las tumbas de la necrópolis tebana para los archivos epigráficos del Metropolitan Museum de Nueva York. En aquellos años que residieron en Tebas, Davis recogió y coleccionó gran cantidad de conos funerarios que se encontraban dispersos alrededor de las tumbas tebanas. Desde el primer momento, Davis estuvo interesado en averiguar también qué función podrían tener los conos funerarios, pero especialmente buscaba su posible identificación en las representaciones pictóricas en las paredes de las capillas funerarias que él conocía tan bien. Davis, en 1910-1911, excavó la tumba 181 del Koha, compartida por dos artesanos llamados Nebamón e Ipuki, que vivieron bajo los reinados de Amenhotep III y Amenhotep IV, publicándola 14 años más tarde, en 1925. A la derecha de la imagen se ve la fachada de la tumba y por encima de la estela se puede ver una decoración a modo de friso
que abarca todo el ancho de la fachada, con 4 hileras de discos de color rojo sobre fondo color rojo más claro. Davis recuerda que Alexander Rhind dejó escrito que había encontrado una tumba en Tebas en la que, ocupando todo el ancho de la fachada y por encima de la puerta de entrada, había 2 hileras de conos de arcilla. Este hecho le hizo suponer a Davis por primera vez que esta imagen de los discos rojos de la tumba de Nebamón y Puki podría tratarse de la representación gráfica de estos conos. Alexander Henry Rhind fue un abogado escocés que, por razones de salud y en busca de un clima más cálido, permaneció en Egipto los inviernos de 1855 a 1857, publicando 5 años más tarde Tebas, sus tumbas y sus ocupantes antiguos y presentes. En su publicación, Rhind explica que la tumba examinada presentaba el aspecto habitual, con una fachada rectangular cortada en la pendiente de la montaña perpendicularmente al suelo, pero que por encima de la parte superior y alineada con la fachada se hallaban los restos de una construcción de aspecto tosco de unos 60 centímetros de altura, y que situados casi a toda la anchura de la fachada había empotrados unos 90 conos de arcilla dispuestos en 2 hileras y estampados con inscripciones jeroglíficas. En la publicación de Rhind aparece dibujado un cono de sección rectangular con la estampación circular y una inscripción en 4 hileras horizontales de signos jeroglíficos que pertenece a Userhat, propietario de la tumba TT-47 ubicada en la zona del Joja. A decir verdad, hasta este momento en que Davis recuerda las palabras de Rhind, ningún egiptólogo le había hecho el menor caso. Aquí podemos ver 4 conos de Userhat similares a los hallados por Rhind y conservados en el Museo de Bolonia. En la campaña de 1925-26, el egiptólogo americano Herbert Winlock publicó un interesante hallazgo realizado durante las excavaciones emprendidas a gran escala, con más de 500 obreros, en el cementerio de la dinastía XI, al pie de la colina, junto a la avenida que conduce al templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari. Como escribió él mismo, tuvo la suerte de excavar una tumba, la número 110, situada en la parte baja de la montaña, que había quedado totalmente cubierta durante 34 siglos, apareciendo 2 hileras de conos funerarios sin inscripción todavía in situ. Winlock recuerda que Rhind había publicado 63 años antes, sin que nadie le hubiese hecho demasiado caso, el hallazgo de 2 hileras de conos insertados en la fachada de una tumba. Asimismo, comenta también la sagacidad que había tenido el propio Norman de Garis Davis al describir las pinturas de la capilla funeraria de la tumba de los escultores Nebamón e Ipuki. El egiptólogo y arquitecto Ludwig Borchardt, descubridor del célebre busto de Nefertiti, junto con Otto Königsberger y Herbert Ricke, publicaron en 1934 un amplio estudio sobre la utilización de los ladrillos y conos funerarios en las tumbas tebanas. Empezaron por analizar las pinturas realizadas por los antiguos artesanos egipcios en las paredes de las capillas, en las que aparentemente aparecían representados los frisos de conos. Y tomando la antigua representación pintada en los muros de la tumba del cuarto profeta de Amón, Raya, en Dra Abul-Naga, donde aparece la ceremonia de la apertura de la boca practicada a las momias de Raya y su esposa puestas de pie frente a la tumba, para realizar una serie de reconstrucciones de las capillas situando los conos en sus fachadas. Aquí también podemos ver la tumba de Ramosa, una de las tumbas más visitadas de Luxor, donde en el muro de la izquierda, según se entra, aparece pintada la procesión funeraria que se dirige hacia la tumba, y a la derecha de la escena se puede ver la diosa de Occidente y delante la representación de la propia capilla de Ramose, en la que también podemos observar un friso de conos funerarios.
Estos aparecen también ocasionalmente en algunos papiros, como el de Nepket, que se conserva en el Louvre, o este otro del British Museum. Y aquí se muestra una tabla, resumen de las distintas hipótesis hechas por distintos egiptólogos a través de los años. Y a la derecha, un reciente hallazgo de 5 conos hallados in situ en 2016 por una misión japonesa en la tumba TT-47 de Userhat, que curiosamente es la misma que había visitado Rhind hace más de 150 años. La explicación de Winlock, que en un principio los conos funerarios podían haber simulado los extremos redondos visibles de las vigas de madera del techo de las casas que sobresalían de la fachada, parece ser la más verosímil. Es muy probable que los antiguos egipcios utilizaran de forma simbólica ciertos elementos arquitectónicos de las mismas casas en las que habían disfrutado en vida, para utilizarlos como modelo de las casas de eternidad, es decir, de la tumba misma. Un simbolismo similar lo encontramos en el Imperio Antiguo, en el complejo funerario del rey Djoser, en Saqqara, en la representación de los techos simulando vigas de madera. Ejemplos similares también se pueden ver en varias mastabas del Imperio Antiguo, como por ejemplo en la mastaba de Ptahhotep, en Saqqara. Otro posible ejemplo del aspecto que podían tener las vigas del techo sobresaliendo de la fachada de una casa puede verse en algunas bandejas de ofrendas de un tipo muy particular que se agrupan bajo el nombre de casas del alma, fechadas en el primer período intermedio y a inicios del Imperio Medio. Estas bandejas de ofrendas hechas de arcilla cocida se muestran como modelos o maquetas de una casa con un patio delantero, donde se representan moldeados torpemente diversos alimentos como panes, verduras, bueyes sacrificados, jarras, etc. Y delante uno o dos pequeños estanques con un surco o canal para evacuar los líquidos de las libaciones que simbólicamente se vertían sobre los elementos representados. Detrás del patio se muestra la casa, que podía tener uno o más pisos, un pórtico, varias puertas, ventanas, etc., existiendo una gran variedad de modelos que dependerían probablemente de las preferencias o gustos del propietario o del artesano alfarero. Otro posible ejemplo se puede ver en algunas tumbas de Beni Hasan del Imperio Medio, donde encima del pórtico se puede observar una simulación en piedra de las vigas o troncos de madera que soportarían el techo. Esto mismo lo podemos ver en algunas casas actuales. Curiosamente, en varias de las casas que se construyeron en el siglo pasado y alrededor y encima de las tumbas de la necrópolis tebana, se pueden ver todavía un tipo de friso decorativo que, sorprendentemente, podría recordar los antiguos frisos de conos, dispuestos a lo largo de las fachadas de las capillas funerarias, pero que poco a poco estas casas, de hecho, van desapareciendo bajo la acción de las excavadoras, o ya han desaparecido completamente con la voluntad y pretensión de proteger los monumentos de la zona de la necrópolis, lo que sin duda favorecerá la aparición de nuevas y desconocidas tumbas bajo las casas. En los más de 30 inviernos, de 1907 a 1939, que Norman de Garis Davis con su esposa Nina residió en Tebas, fue recogiendo metódicamente un importante número de conos funerarios, con la intención de publicar todas las inscripciones conocidas hasta el momento, ya que desde la publicación de la recopilación hecha por Darcy en 1893 habían aparecido muchas estampaciones nuevas, que a diferencia de las anteriores publicaciones, Davis quería dibujarlas de manera facsímil y acompañarlas de todas las informaciones posibles de cada una de las distintas estampaciones. Lamentablemente,
Davis falleció en noviembre de 1941 sin haber podido completar su proyecto sobre los conos funerarios, pero dejando multitud de dibujos ya listos para su publicación. Su viuda, Nina de Garis Davis, hizo donación de sus dibujos y notas manuscritas al Griffith Institute de Oxford, que finalmente entregaron a Lamin McAdam, que se puso a trabajar en su tiempo disponible, confrontando los dibujos de Davis con tantos otros conos como pudo examinar. McAdam pasó primero a limpio las notas de Davis y empezó a investigar cada uno de los conos, los nombres y títulos de sus propietarios, a qué tumbas podían pertenecer, la época, ejemplares conservados en los museos, etc., así como la elaboración de los distintos índices que acompañarían la obra. Pero este inmenso trabajo todavía se demoraría mucho tiempo, por lo que el Griffith Institute decidió publicar en 1957 un primer volumen de láminas, con 2 índices de nombres y títulos, que realizó otro egiptólogo. En total, McAdam repartió en 45 láminas 611 estampaciones a tamaño real dibujadas por Davis, que ordenó de mayor a menor según el número de columnas o hileras y por orden lexicográfico de acuerdo con las inscripciones. De algunas estampaciones Davis solamente disponía de un simple dibujo esquemático, debido a que no había podido ver personalmente ningún ejemplar. McAdam, a su vez, tampoco los pudo encontrar en ningún museo ni colección privada, pero, respetando las notas de Davis, incluyó también estas estampaciones que por su dibujo esquemático son fáciles de distinguir. Algunas de ellas no existen, como la que aquí se representa con el número 169, que había sido publicada erróneamente por Henri Gautier, con la única diferencia en la forma de escribir el nombre de su propietario, Mary Mose, y de la que no se ha encontrado ningún ejemplar, mientras que de la estampación 170 se conocen alrededor de 200 conos. En cambio, de estas 2 estampaciones, 326 y 327, sí se han encontrado algunos ejemplares. De la 326, perteneciente a Mayen Gekau, hemos hallado un cono conservado en los almacenes del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, y posteriormente la misión española del proyecto Yehuti encontró 3 ejemplares más. Y de la 327 de Nag se conocía un único cono conservado en el Museo de Florencia, pero recientemente la misión alemana que trabaja en la zona de Drabulnaga descubrió su tumba y halló 70 conos y un ladrillo con esta misma estampación. Si bien han aparecido algunas estampaciones nuevas, el corpus de inscripciones de los conos funerarios egipcios de Davis y McAdam, 65 años después de su publicación, sigue siendo hoy en día una obra fundamental para el estudio y clasificación de los conos funerarios, con una precisión en los dibujos realizados por Davis muy difíciles de superar. Las inscripciones de los conos nos informan del nombre de su propietario y normalmente alguno de los diversos títulos que ostentó a lo largo de su vida. Si tenemos en cuenta que el espacio disponible en la base de los conos era muy limitado, es lógico pensar que su propietario eligió el título o títulos que más lo identificaban y por los que quería ser recordado. Tomemos, por ejemplo, uno de los conos de Jehuti-Nefer, que vivió en tiempos de Hatshepsut y Tutmosis III. Generalmente, en los textos inscritos en la base de los conos se puede distinguir principalmente 4 partes, pero tanto la primera como la última a veces pueden no estar. La parte inicial comporta una fórmula funeraria religiosa, por lo general dirigida a Osiris, el venerado delante de Osiris. Le sigue normalmente la enumeración de los títulos, en este caso uno solo, escriba real, pero dependiendo del tamaño del cono y de la disposición de los jeroglíficos, en muchas ocasiones puede incluir varios títulos. A continuación del título sigue el nombre del propietario del cono,
acompañado por el determinativo de hombre o mujer, en este caso, Yehutinefer. Y por último, normalmente se completa la inscripción con la fórmula funeraria Maajeru, que indica que el difunto ha superado el juicio de Osiris y ha sido declarado justo de voz o justificado. Aparte de las fórmulas funerarias, a veces también podemos encontrar, acompañando el nombre del difunto y sus títulos, el nombre de su esposa o bien los de sus padres o hijos, o incluso el nombre familiar o apodo con el que era más conocido. En este ejemplo tenemos 3 conos pertenecientes al mismo personaje. Aquí vemos el nombre del propietario del cono, Neferhotep, su título, cuarto sacerdote de Amón, y en los 2 de la derecha el texto nos informa del nombre de su esposa, Amenhotep. Y en el cono del centro nos añade el título de señora de la casa. A pesar de conocer 7 tumbas de personajes con el mismo nombre, ninguno de ellos ostentó el título de cuarto profeta de Amón, ni tampoco ninguno tuvo una esposa que se llamara Amenhotep. Por consiguiente, hasta ahora, no podemos atribuir estos conos a ninguna de estas tumbas. No obstante, Neferhotep y su esposa aparecen representados en la tumba de un hermano menor que de pie está dedicando ofrendas a sus padres, a la derecha, y a la izquierda a su hermano mayor, Neferhotep, con su esposa Amenhotep, donde debajo de la silla aparece un mono comiendo una cebolla. Con posterioridad, los nombres de Amón fueron eliminados por los seguidores de Akenatón. Para identificar una tumba decorada con un propietario concreto, poseedor de conos funerarios, no es suficiente con que coincida únicamente su nombre, pues había nombres que eran muy comunes en aquella época, sino que hay que tener en cuenta, si los hay, todos los otros datos aportados por los conos, para que nos ayuden a la identificación del personaje. Además del nombre del propietario, el apodo o nombre familiar, títulos, el nombre de la esposa, del padre o madre, hijos, lugar de los hallazgos, etc. A partir de los conos funerarios, y si asumimos que estos decoraban las fachadas de las capillas decoradas de las tumbas tebanas, podemos intuir que hay por lo menos 290 tumbas más que utilizaron conos en su decoración y que todavía no han sido descubiertas o que, lamentablemente, han desaparecido para siempre y solo nos quedan sus conos funerarios. Como ejemplo de la profusión de la utilización de conos funerarios en la dinastía XVIII y en concreto en la colina de Sheyhab del Gurna, hemos señalado en color amarillo los números de las tumbas que utilizaron conos funerarios en comparación con las que no los utilizaron de color blanco. Y para finalizar, y tal como ya hizo Pris Daven hace 176 años, opinamos que el estudio en profundidad de los conos funerarios podría aportar un conocimiento más amplio de la organización de la sociedad egipcia en tiempos del Imperio Nuevo. Muchas gracias.